autoría intelectual, ¿verdad? Mediata, salió del alto mando de la Fuerza Armada. Ok, esto lo vino a confirmar basándose en el testimonio es el capitán, ¿verdad? Mendoza, Yushi Mendoza es... Teniente coronel, sí, yo soy Mendoza, Teniente sí. coronel. Teniente Okay. coronel Yushi René Mendoza. Ajá, él lo viene a oficializar, pues, porque como decía Tony, es en sede judicial, o sea, ahí se jura decir la verdad, ¿verdad? ¿Se confirma un secreto a voces, Arnau? Mire, teníamos nosotros la versión del informe de la Comisión de la Verdad. Esto ya se había dicho a través, o había una verdad material, pero era cierto que nunca se había escuchado en un juicio, ¿verdad? Y por tanto faltaba, digamos, esta verdad judicial, que quien la tendrá que corroborar serán los jueces en la sentencia que se emite en el proceso, ¿no? Pero sí que esto es importante porque nosotros cuando hablamos de acceso a la justicia y de derecho a la verdad, es esto, ¿no? Que en un tribunal de justicia con todas las garantías para la persona procesada, pues se pueda conocer de viva voz a aquellos que estuvieron presentes. Este elemento no es menor, ¿verdad? Porque muchas veces se hacen señalamientos, ¿no? Y la gente puede decir, bueno, pero es que yo no he estado en un juicio, no me he podido defender de estos señalamientos, ¿no? Ahora esto ya ha cambiado, ¿no? Es decir, el señor Montano estaba presente, tenía su abogado y por tanto, pues, ¿no? Se les salvaguardaron todas las garantías que tiene una persona procesada y ahí se conoció. Entiendo que parte de lo que dijeron estos testigos, Yushi, René Mendoza y esta pareja de esposos, es que en distintos momentos después de ocurridos los hechos, también sufrieron muchas presiones para adecuar sus versiones en el juicio que se llevó a cabo aquí en El Salvador en aquel entonces, después de los asesinatos, el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras. Así es, y lamentablemente no solo presiones, incluso diría coacciones y amenazas por parte de coroneles o miembros de la Fuerza Armada, sino incluso también por personal de Estados Unidos, ¿verdad? De la Embajada de Estados Unidos o personas que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Efectivamente hubo una complicidad, hubo un encubrimiento con el fin de proteger quien aquel entonces tenía todo el poder, o incluso podríamos decir el poder, ¿verdad? Ustedes recordarán pues, que durante la época de la guerra y algunos años posteriores, lamentablemente el poder que se tenía desde la cúpula militar era un poder absoluto. Incluso hay quien dice en algún momento que incluso podían tener o mandar más que el propio presidente elegido democráticamente, ¿no? Y esto era la realidad, ¿no? Y lamentablemente, pues las redes de poder hicieron o intentaron que en efecto no se conociera la verdad, ¿no? Para proteger sobre todo todos los que estaban en la cadena de mando por encima del coronel Benavides. Ahora bien, Arnau, esto de alguna manera había salido ya en el juicio que se desarrolló en El Salvador, o el teniente coronel Yushi Mendoza ha tenido hoy la posibilidad de ampliar su declaración. ¿Qué lo hace diferente? Porque yo creo que la primera vez que conversamos sobre este tema, Arnau, tú dijiste algo muy importante, o sea, el juicio que se llevó a cabo en El Salvador no fue justo, no fue transparente, no se dijo todo lo que se tenía que decir, etcétera, etcétera. Ahora se lleva a otra instancia, porque las personas perjudicadas eran españolas, y esto le da validez al proceso. Y además se busca conocer la verdad. Al final del día es eso, ¿no? Porque lo que hubo aquí fue, de acuerdo a muchos que conocen del tema y de los temas legales, fue un juicio a medias o fue un juicio amañado. Entonces, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué le da validez a lo que se dijo allá que no se dijo aquí? Y después de tantos años. Hay muchos elementos, ¿no? El primero, como les decía, yo creo que es importante insistir en la idea que el juicio del 91 fue un juicio que no había todas las garantías, fue un juicio con el fin no de buscar la verdad, sino de no involucrar a la cúpula de la Fuerza Armada, los oficiales que planificaron, que tomaron la decisión. El alto mando. El alto mando, efectivamente, esto por un lado, ¿no? Y por otro lado es el hecho que ahora en estos momentos, pues Yushi está declarando como testigo,
¿verdad? Él no tiene, en estos momentos no tendría ningún interés personal porque no hay la figura del testigo criteriado, no es que de su declaración pues vaya a obtener unos beneficios. Él en España nunca va a poder ser condenado, ¿verdad? Ya lo sobreseyeron. Y en este sentido, por tanto, digamos, él lo que narra lo hace bajo la obligación de decir verdad y bajo la obligación de lo conocido, de lo que supo, y por tanto esto le dota de una credibilidad, de una consistencia en su testimonio, y además es un proceso judicial distinto porque se busca en este caso poder saber la verdad de la autoría intelectual, y si bien es cierto que solo está procesado Montano, ya salieron muchos nombres, ¿verdad? Incluso ayer en la declaración de Jussi, pues explicó quién estaba en esta reunión donde se ordenó que se matara al padre Iacurías sin dejar testigos. A ver, eso es yo escuché esa declaración de Yoshi Mendoza, la transmitimos ayer a través de Teleprensa, Diana Verónica, iban 2 piezas periodísticas sobre el tema, y en una Yoshi Mendoza dice que es el coronel Guillermo Benavides quien le da directamente la orden de tomar era parte del batallón Atlacatl que estaba ahí disponible, de ejecutar esa orden que había emanado el alto mando, y que el presidente de la República en aquel entonces, Alfredo Cristiani, iba en camino a esa reunión, y que si se tomaba una decisión distinta a la orden que le acababan de dar, se lo harían saber. Y dice Yoshi Mendoza, puesto que no me dieron una contraorden, entonces el presidente de la República estuvo enterado de la orden. Él supone, él dice, puesto que no me dieron la contraorden y el presidente iba para allá, entonces así habrá ocurrido. Yo creo que es de lo más importante, aunque no lo dice de manera contundente, que el presidente Alfredo Cristiani en aquel entonces de la República de El Salvador participó activamente de esa orden. Esto es un elemento bien relevante, no solo por la posición que ocupaba, ¿verdad?, como presidente de la República y por tanto también como comandante general de la Fuerza Armada, pero sí, ayer se dijo claramente por Yoshi Mendoza que efecto, que cuando Benavides, porque él no recibió la orden, ¿verdad? La recibe Benavides, cuando Benavides llega a la escuela militar y dice, mire, vengo, me he reunido con estas personas y en estos momentos ya hay la orden dada, nos consta, y así lo dijo, ¿no?, que el presidente se estaba desplazando y que si no había una oposición y que el presidente lo aprobaba, pues se seguiría con el plan. Que si el presidente se oponía o no le gustaba pues la idea que desde el alto mando se había planificado, pues que se les daría la contraorden. Esta contraorden nunca existió, y lo que sí que se corroboró, y esto se sabe también por los informes de la Comisión de la Verdad, incluso creo que el propio expresidente Cristiano en algún momento lo manifestó, él es cierto que estuvo en la Fuerza Armada, perdón, en el Estado Mayor Conjunto, digamos, en el edificio, ¿verdad?, reunido con el alto mando, pues pocas horas antes, e incluso yo creo que cuando él se regresa a su casa donde se tenía que ir, todavía era cuando se estaba desarrollando, ¿no?, la masacre en la UCA, ¿no? Por tanto, y esto en la idea de la acusación que se está haciendo en España, son elementos contundentes para decir que quien participó, avaló, aprobó pues esta decisión también era el expresidente Cristiani. De hecho, el expresidente Cristiani en estos momentos está siendo procesado aquí en El Salvador, ¿verdad?, en este proceso que nosotros iniciamos en 2017 y que estábamos esperando de que se pueda pues abrir, ¿no?, como les comentaba la última vez. Y mucha gente nos pregunta, pero mire, ¿es culpable o no es culpable? Pues esto no lo voy a determinar yo. Esto lo tiene que determinar una investigación judicial, y con los elementos que se recaban durante esta investigación se va a decir, pues mira, hay suficientes elementos para pensar que el presidente Cristiani dio la orden también o avaló esta decisión o no la avaló, pero esto en estos momentos sería temerario decir sí, no, porque tiene que haber un proceso. ¿Que hay indicios? Sí, hay indicios, ¿verdad? Es decir, la declaración que da ayer Yoshi Mendoza no es una declaración, yo creo que podríamos hablar más de indicios, ¿no?, casi de prueba, pero bueno, esto es lo que nosotros pedimos, que haya este proceso de justicia en El Salvador y que luego se determine cuáles son las implicaciones de todas las personas, ¿no?
Sí, o sea, en todo caso, quien lo sabría, por así decirte, es el coronel Benavides, ¿verdad? Que recibió la orden directa del alto mando. El involucramiento de países amigos, en este caso de los Estados Unidos, de países amigos de El Salvador en estos procesos, en este proceso judicial, por las declaraciones dadas por la pareja de esposos que fueran los únicos testigos oculares, ¿qué lectura le deberíamos de estar dando? A ver, tal vez Diana Verónica, entiendo que me gustaría que pusiéramos en contexto la participación en el juicio y por qué de esta pareja de esposos. ¿Cuáles son las circunstancias mediante las cuales ellos llegan a ser testigos? Bueno, ellos fueron los únicos, digamos, que pudieron ver efectivamente que quien entró en la universidad pues eran militares, ¿verdad? Y además también pues tuvieron una relación cercana con los padres jesuitas, ¿no? Incluso creo recordar que ayer cuando Lucía se le pregunta, mire, pero es verdad que los jesuitas tenían armas, ¿no? Ella de una forma muy sentimental, ¿no? Y de una forma muy vehemente dijo, no, miren, los padres nunca andaban con armas. De ellos de ayer es significativo porque dan veracidad, corroboran, ¿no? Lo que ya se sabe, pero con el testigo de ellos presencial de que quien entró en la UCA pues eran los militares y no como en su primer momento no se manejó que podía ser la guerrilla. El FMLN. Ellos vivían ahí también en ese complejo de la UCA. Sí, ellos exactamente no tengo la ubicación, pero estaban a pocos metros, ¿no? Y pudieron verlo todo, efectivamente. Por eso es que se consideran los únicos testigos oculares, ¿es así, Arnau? Así es, así es. Entonces decíamos... Aparte de Yossi Mendoza, por supuesto, que lo estuvo presente. Es decir, me refiero a testigos oculares civiles, por así decirlo, sí, ¿verdad? es correcto. Que no tenían nada que ver con la situación que estaba pasando, ¿verdad? Exactamente. Entonces decía, ayer también pues se conoció por las declaraciones de ellos del involucramiento, aparente involucramiento de gobiernos de países, decía yo, amigos, con El Salvador en el desarrollo de este juicio, del primer juicio, pues, del que se desarrolló aquí en el país. Sí, lo que se vio lamentablemente ya no es solo una injerencia, yo creo que absolutamente indebida, sino también el hecho de que es triste, ¿no? Que un país tercero, ante un crimen tan grave, en lugar de decir, no, miren, aquí vamos a buscar justicia, nosotros vamos a apoyar en que haya una investigación seria, lo que se busque es, pues, encubrir, y hasta el punto también, pues, ayer lo explicaban, ¿no? De llevarse estos testigos, de amedrentarlos, coaccionarlos. Creo que se tendrían que dar también muchas explicaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? De cuál fue su actuación en este momento. Yo creo que es algo absolutamente reprochable. Y es triste, ¿no? Que un país que hace gala, yo creo que en gran medida es así, de respetar los derechos, de respetar las libertades, ¿no? Del due process, ¿no? Del rule of law, que ellos siempre hablan, bueno, que lo que hicieron con el tema de la masacre de la UCA. Ok. Todos los testigos tienen protección, Arnau. ¿Qué tipo de protección tienen? Porque lo que pasa es que las declaraciones de ellos son bien fuertes, ¿no? O sea, y están dando nombres y están explicando situaciones. ¿Cuáles son las garantías de estas personas? Bueno, ayer de una forma muy preocupante lo decía a Yossi Mendoza cuando le preguntó el abogado defensor, dice, mire, ¿y usted por qué no regresa a El Salvador? ¿Es cierto que no regresa a El Salvador porque tiene una orden de captura? Y dice, no, yo no regreso a El Salvador porque el solo hecho de estar hoy aquí declarando sería mi sentencia de muerte, ¿verdad? Porque me quieren matar. Y yo estoy convencido, ¿no? Que aún hoy probablemente hay alguien quien le quisiera hacer daño, por ejemplo, Yossi Mendoza, ¿no? Fruto de que es el único, ¿no? Que dio nombres y apellidos, sobre todo en el tema de la autoría intelectual, ¿no? Porque tanto Jorge como Lucía, pues, si bien es cierto que explicaban, ellos, mal no recuerdo, no dan detalles en nombres y personas específicas, porque ni tan siquiera los conocían, ¿verdad? Pero sí que sobre todo el testimonio de Yossi Mendoza en este sentido es muy clarividente.
Ujú. También, como decía Diana Verónica, lo que sucedió después con este juicio amañado, vaya, o manipulado que ocurrió en El Salvador, Yushi Mendoza mencionó al ahora diputado Rodolfo Parker, lo acusa de haber ocultado pruebas o manipulado las pruebas y lo Y de involucra, querer cambiar su testimonio, de decía. querer cambiar su testimonio, lo involucra directamente, Arnau. Sí, es decir, aquí me gustaría hablar o contextualizar dos puntos, ¿verdad? El primero es la ignorancia y la hipocresía tanto del presidente de la República como del director de CEPA, que ayer de una forma casi de hooligans, ¿verdad? Salieron con un conjunto de tweets señalando de que la UCA nunca había querido la verdad, de que el padre Tojeira, que el padre Andreu, rector de la UCA, pues se habían vendido con el tema de Rodolfo Parker. Esto es, digamos, hacer un uso instrumental de las víctimas con fines políticos, y creo que es totalmente reprochable. Ese es el primer punto que quiero destacar, ¿no? El segundo punto es que la UCA, y desde el minuto uno, ha buscado justicia. Y además el padre Tojeira y el padre Andreu, como jesuitas y por tanto miembros de la Compañía de Jesús aquí en Centroamérica, son víctimas. Y me causa un pudor absoluto que alguien que ha denotado que ni conoce la historia de nuestro país esté atacando de esta forma a las víctimas. Acuérdense que a los padres jesuitas los atacó también el gobierno, ¿verdad? Lamentablemente, en el año 2020, el gobierno replica lo que ocurrió en el 89, de otras formas, por supuesto, ¿no? Esto yo quiero aclararlo. Solo para poner en contexto a la audiencia, voy a leer el tuit, por ejemplo, de Federico Anliker López, ¿Cómo el no? presidente de CEPA. Dice, el IDUCA, al quedarse callado, dice, después de las declaraciones de este día, donde incrimina un testigo a Rodolfo Parker en el asesinato de los jesuitas, confirma una vez más que son unos pusilánimes cobardes vendidos. Claro, esto lo que denota es una profunda ignorancia y a quien pone de manifiesto es él. Porque si supiera un poco, o al menos hubiera leído, hubiera tenido el interés, hubiera sabido que el IDUCA, precisamente en 2017, en representación de la Compañía de Jesús, del hermano de Yacuría, y yo mismo, ¿verdad? Soy el apoderado especial del hermano de Yacuría aquí en El Salvador, pues se solicitó la reapertura, y se solicitó la reapertura en contra de los autores intelectuales que curiosamente el gobierno protege. Y curiosamente el gobierno condecora. Acuérdense que el general Cepeda, que en aquel entonces era, o el coronel Cepeda, perdón, que era el viceministro de Defensa, y por tanto que está acusado aquí, hace pocos meses fue condecorado por parte del ministro de la Defensa del presidente Bukele. Es decir, quien condecora a señalados como criminales de guerra, quien no abre los archivos militares, quien dota de poderes que no tienen o que no deberían tener la Fuerza Armada según en los espíritus de acuerdo de paz, viene a atacar y a señalar a las víctimas. Esto, defínalo como quieran, ¿verdad? Pero es absolutamente inadmisible, ¿no? Y denota, por lo que decía, ignorancia e hipocresía, las dos al mismo tiempo y por el orden que ustedes quieren. La UCA, el IDUCA, y en la posesión de lo que hizo o de lo que no hizo a Rodolfo Parker, ha sido siempre congruente y ha mantenido una posición. Pero les voy a contar algo, no lo voy a decir yo. Es decir, esperemos que hoy el IDUCA va a hablar, hoy la UCA va a hablar. ¿A través de quién? Del padre Tojeira. En unos minutos el padre Tojeira, si no ya ha empezado, va a tener que declarar ante la Audiencia Nacional. Y allí el padre Tojeira va a explicar todo lo que se sabe. El padre Tojeira tenía recientes, creo, 40 años, era el provincial y por tanto, gracias a él, hoy estamos donde estamos y ha podido ver también el proceso España. También gracias a otras personas, ¿verdad? Pero gracias a la iniciativa del padre. Y el padre, si le preguntan, va a poder explicar el por qué él ya de forma reiterada en el tiempo acusó, porque el padre Tojeira lo ha dicho públicamente, cuál ha sido la relación que tuvo con Rodolfo Parker y por qué él mismo lo ha llamado de encubridor, ¿no? Pero creo que
no hace falta que yo me extienda más en este punto, ¿no? Hoy se va a poder escuchar la voz del IDUCA, la voz de la UCA, la voz de una víctima, como es el padre Tojeira, ¿verdad? Y si tanto interés tiene este gobierno, ¿no? A través del presidente, del director de SEPA, que todavía entiendo en su carácter de director de SEPA cuál es la relevancia, ¿no? De hacer estos comentarios en Twitter, pero si tanto interés, yo les animo que en pocos minutos conecten, ¿verdad? En la Audiencia Nacional Española, que escuchen y sobre todo que lean, porque opinar sin leer, opinar sin conocer la historia, claro, te pone en evidencia, ¿no? Que es lo que hicieron ayer, y creo que es absolutamente reprochable que por su posición que ocupan de funcionarios públicos creen que tienen la autoridad de atacar a cualquier persona, pero sobre todo de estar atacando a víctimas. Recordemos que ya la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que, por supuesto, la Compañía de Jesús, los hermanos jesuitas, son víctimas, ¿verdad? Y por tanto es absolutamente repugnante que con fines políticos, porque al final, ¿cuál es el fin político? En este momento el fin político es, pues, atacar a Rodolfo Parker, el cual yo no tengo ni simpatía ni empatía. Es una persona que he visto un par de veces en eventos y por tanto no tengo ningún tipo de relación. Y lo que dice la Comisión de la Verdad, lo dicen, y he señalado efectivamente de encubrir, he señalado de no querer, pues, que la investigación en su momento pudiera llegar más allá. Pero de esto a hacer política y empezar a atacar a las víctimas, creo que no es admisible. La libertad de expresión, ¿verdad?, tiene unos límites, pero sobre todo cuando se ejerce por parte de aquellos que tienen un poder, es decir, presidente, funcionario público, el cual tiene que ser todavía un poco más acurado. ¿Por qué? Porque su opinión trasciende más allá de un ámbito individual por la posición de poder que tienen. Más cuando utilizan herramientas, ¿verdad?, que prevaleciéndose de su cargo, ¿verdad? Es decir, un tuit de un presidente no es el mismo que un tuit de un ciudadano normal, solo por la posición que ocupa, ¿no? Lo que pasa, Diana Verónica y Arnau, es que me da la impresión que el IDUCA, en un pleito político entre el presidente Nayib Bukele y Rodolfo Parker, el IDUCA sacó terminación ahí porque, pues sí, parece que aprovecha el gobierno para atacar a Rodolfo Parker por su supuesto involucramiento en esconder pruebas o manipular las pruebas, y mencionan al IDUCA ahí como que... pero es el momento, porque es el momento del IDUCA, ¿verdad? Porque es el momento del IDUCA, pero como dice Arnau, o sea, sacar el nombre de Rodolfo Parker por parte de funcionarios del gobierno en estos momentos es con fines políticos, pues, porque vienen las elecciones febrero 2021, hablemoslo así de claro, ¿no? Sí, y en efecto, es decir, miren, si hubiera sido un gobierno que se hubiera caracterizado para apoyar a las víctimas, para tener para velar que hubiera acceso a la justicia, uno diría, bueno, es que hay un interés genuino, pero es que han hecho todo lo contrario. Es decir, han tenido órdenes de jueces de abrir los archivos militares, no lo han cumplido, ¿verdad? El presidente no pierde ocasión para valorar y para alabar la Fuerza Armada, incluso ante los abusos, ¿no? Y es esta instrumentalización que yo creo que no lleva a ninguna parte, ¿no? Más cuando hay tanto dolor, ¿no? Sobre todo de las víctimas, que después de tanto tiempo ven que el proceso no avanza, ¿no? Pero bueno, esto es la realidad. Yo insisto, quien va a tener que hablar, pues lo va a hacer en estos momentos. Yo creo, justamente estaba citado para las 9 de la mañana, ¿verdad?, el padre Tojeira, y allí pues van a poder explicar su posición y cuál ha sido la posición de la UCA. También recientemente la UCA, cuando inició el juicio, emitió un comunicado, ¿no? Y esta es la posición que ha tenido la UCA y esta es la posición que nosotros consideramos que es la pertinente. ¿Qué otra cosa te llamó la atención ayer, Arnau? Ya hemos discutido muchas de lo que dijo Yushi René Mendoza, cosas que no se habían conocido o que, vaya, por ese juicio amañado, manipulado que hubo en el pasado, hasta ahora las estamos conociendo. Hay un punto bien relevante que yo no lo conocía, ¿verdad? Hemos tenido que leer mucho, incluso para dar reapertura del caso. Leí todo el expediente, ¿verdad?, que se siguió en el 91, toda la Comisión de la Verdad. Pero hay un tema muy relevante y es que, no me acuerdo si lo decía ayer al licenciado Sidney Blanco, el licenciado Henry Campos, ¿no?, pero que estaban en una reunión con el fiscal general de aquel entonces, ¿no? Y
y al fiscal le llamó un coronel, ¿verdad? Y el fiscal, en lugar de decir, mire, coronel, pues nosotros trabajamos bajo independencia, usted no nos puede estar llamando, se excusó frente al coronel y dijo, mire, no, coronel, le pido disculpas, lo que han dicho estos fiscales no es la posición que tiene la fiscalía, ¿verdad? Ellos no han seguido los lineamientos, pero no se preocupe, esta no es la posición institucional, ¿no? Esto ahora son cosas graciosas, ¿no? Pero al final lo que denotan es que incluso la propia la institucionalidad no funcionaba, ¿verdad? Como imagínense, ¿no? Un fiscal excusándose ante un coronel pidiéndole disculpas por unas declaraciones técnicas, unas declaraciones que habían dado los propios fiscales del caso, que es quien conocían. Efectivamente. Que eran Sidney Blanco, quien luego fue magistrado de la Sala de lo Constitucional, y Henry Campos, ¿verdad? Abogado, llegó incluso a ser viceministro de Seguridad Pública en el gobierno de Mauricio Funes y le renunció, ¿verdad, Diana Verónica? Así es la cosa. Tú que te acuerdas de todo. Ajá, ya lo voy a buscar porque de eso sí no lo tengo registrado en el disco duro. A ver, pero, a ver, y han cambiado las cosas. No, esta es una, no sé, es una pregunta dura, pero tú dices, a través de esas declaraciones se conoce pues a ver, complicidad entre poderes, complicidad entre instituciones, cuando deben de ser trabajos totalmente independientes y excluyentes uno del otro, pero por ejemplo en ese momento dado estas declaraciones que tú acabas de comentar, se dice, se concreta pues de que sí hay una, a ver, supeditación de un poder a otro, por así decirlo. Acá, ¿tú crees que hemos avanzado en ese campo? Mira, lamentablemente han habido avances, obviamente, en el campo de justicia, pero todavía vemos que el sistema judicial está más interesado en proteger a los victimarios que no en asegurar derecho de acceso a la justicia a las víctimas. Y lo digo esto también por los casos que hemos conocido del fiscal Martínez, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que hemos podido ver lamentablemente es que las redes de poder, ya no solo de los casos del pasado, sino en la actualidad, esto lo hemos visto con el exfiscal Martínez, lo hemos visto con Enrique Reis, ¿verdad? Y toda la cúpula, ¿no? E incluso, pues, hay otros casos que acreditan que efectivamente ciertas personas con cierto poder pueden seguir influyendo, ¿no? En la justicia y que al final muchas veces hay dos formas de impartir justicia. Una pues es la justicia severa, la justicia sin piedad, digamos, en contra de aquellas personas sin nombres y apellidos, ¿verdad? Que no son conocidas, que no tienen ninguna posición. Ninguna relación. Uh-huh. Exacto, y luego pues a otros en función de quiénes son y de cómo trabajan, se aplica la justicia distinta. Y esto lo hemos visto, ¿no? Y lamentablemente es una realidad y es una realidad que tenemos que denunciar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los jesuitas es inexplicable cómo ahora en noviembre va a ser 3 años de la reapertura, que todavía pues no haya una resolución final por parte de la Sala de lo Penal. No entendemos esta lentitud de la Corte Suprema de Justicia, no la denunciamos, ¿verdad? Es decir, en estos momentos la Sala de lo Penal ya tiene el expediente en los despachos de los magistrados y no entendemos cuál es la tardanza, además, en una resolución que si la Sala sigue su propia jurisprudencia, no se tiene que inventar jurisprudencia, es inadmisible. Es decir, porque la resolución que han presentado, que casaron los militares, es una resolución que no pone fin al proceso. Y por tanto, si no pone fin al proceso, no la puede conocer la Sala de lo Penal. Pero claro, es que si entramos al juego de dilatar, ¿verdad? Al juego de ir dejando pasar los meses, años. Que no hay plazos. Ajá, no hay plazos, ¿no? Y si no ponemos un fin a esto, podemos estar toda la vida de esta forma jugando, ¿no? Y creo pues que esto no es un buen mensaje el que está lanzando en estos momentos la Sala de lo Penal. Ahora, el objetivo de este nuevo juicio, es lo que he leído, pero tú me lo confirmas también, Arnau, de alguna manera ya se conocía lo que había pasado, ¿verdad? Ahora están saliendo como nuevos elementos, y me refiero a los autores materiales. Pero lo que entendemos que se busca con este juicio es conocer la verdad de que si bien es cierto hubo gente que materializó las órdenes, hubo gente que dio las órdenes, ¿verdad? Y eso es lo que aquí se quiere, o sea, son secretos a voces, pero se quieren confirmar. El caso del expresidente Cristiani, por ejemplo, ¿verdad? Que de acuerdo a la declaración de Mendoza,
Yushi René Mendoza. ¿Verdad? Él cree que si no dieron la contraorden es porque el presidente dio, o sea, no estuvo en contra de. Entonces, esto es lo que se busca en realidad a través de este nuevo juicio, conocer cómo sucedió, quiénes estuvieron a su cargo y quiénes dieron las órdenes y quiénes evitaron que esto sucediera al final del día. Así es, igual o más de responsables son aquellos que estaban en la autoría intelectual, en la autoría mediata, ¿verdad? Aquellos quienes planificaron, aquellos quienes dieron la orden, que las propias personas que lo ejecutan. Incluso para mí tiene más responsabilidad los ideólogos, ¿no? Porque al final los que ejecutan, por supuesto no puedes ejecutar una orden ilegal, pero también tenemos que entender el contexto, las relaciones de poder, ¿verdad? Que venga un coronel, que venga un general y diga, mira, usted va a hacer esto, y si no lo hace, ya se atiende a las consecuencias. Por tanto, para mí hay mucha más responsabilidad. Va a amanecer serenado por ahí, ajá, en esa época. Efectivamente, por tanto, yo creo que es mucho más relevante el hecho de quién dio la orden, de quién planificó, ¿no? Y lamentablemente, pues, lo confirmó, pero incluso lo confirmó ayer de una forma muy clara a Yushi Mendoza, que era el alto mando, ¿no? Y el alto mando, quien está puesto por el presidente, el ministro de Defensa, general Larios, el viceministro de Defensa, Cepeda, el viceministro de Seguridad Pública, que era Montano, ¿verdad? Luego el jefe del Estado Mayor Conjunto, que era Ponce, y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, que era, si mal no recuerdo, Rubio, ¿verdad? Estas son las personas que conformaron el alto mando y quienes tomaron la decisión. Muchas veces se ha dicho, y ayer yo creo que en el juicio quedó claro, que no, que la decisión no había salido del alto mando, sino que la decisión había salido del Estado Mayor Conjunto. Y ayer Yushi lo explicó muy bien diciendo, no, miren, que el alto mando se reuniera del Estado Mayor no significa que la decisión solo salió del Estado Mayor. Son dos cosas distintas. Una cosa es las instalaciones, ¿verdad? Donde estaban, porque al final era una confluencia, ¿no? Por la línea que los decía, ¿no? Del poder que tenían los militares. Y la otra cosa es la estructura, ¿no? Y el alto mando estaba reunido en el Estado Mayor, ¿no? Pero la decisión salió finalmente de esto, del alto mando. Arnau, aparte de las consecuencias que este juicio pueda tener... Tony, solo quería apuntar de que ya está dando su declaración el padre Yacuría. Padre Tojeira. Perdón, el padre Tojeira. Sí. Hoy sí le hemos regado con el padre Tojeira. Ya está el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre José María Tojeira, dando su declaración ante la Audiencia Nacional. Arnau, aparte de las consecuencias legales que esto tenga para con Israel, inocente Orlando Montano, las nuevas declaraciones que se están conociendo o las nuevas verdades que se están conociendo en sede judicial, ¿qué otras implicaciones a futuro podrían tener? Pues mire, para Montano, al final el proceso va a terminar en España, ¿verdad? No va a ser enjuiciado nuevamente aquí en El Salvador, por los hechos que se le están atribuyendo en España. Pero sí que es verdad que va a haber una responsabilidad, o debería haber una responsabilidad contra estas personas que los está diciendo, ¿verdad? Contra Ponce ya no se puede por el hecho de que él falleció, ¿verdad? Y cuando una persona muere se le extingue responsabilidad, pero sí, ayer se habló de Larios, de Cepeda, por supuesto, también se hablaba del expresidente Cristiani, se habló también de Serna Flores, de León Linares, ¿verdad? Pues son oficiales de aquel entonces que en algún momento van a tener que responder ante la justicia, ¿verdad? Para poder esclarecer la verdad y cuál fue su participación. Acuérdense de algo, es decir, estos casos no prescriben. Es decir, un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad no prescribe. Y por tanto, en ningún momento se puede alegar que ya han pasado muchos años, ¿no? Son crímenes de índole, de orden internacional y por tanto no prescriben. Y estas personas, nosotros esperamos que nuestro sistema de justicia, digamos, nos desmienta, ¿no? Y que acredite que estamos preparados. Y acuérdense algo también, la Compañía de Jesús siempre ha dicho que el juicio en España se hacía porque no se había logrado justicia en El Salvador, pero que lo que se quería es que hubiera un proceso judicial en El Salvador, que es donde ocurrieron los hechos, ¿no? Y es donde se tendría que responder. Ok, son las 8:44 y entiendo, Arnau, que tenemos que soltarte un minuto antes de las 9. Sí, porque por cuestiones prácticas me voy a quedar sin luz y por tanto también sin internet, y en este sentido les pediría este apoyo.
Hablemos entonces del caso que denunció el IDUCA ayer con respecto a la irrupción en la casa de una periodista de la revista Gato Encerrado. Estamos hablando de Julia Gabarrete, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué información tienen ustedes, Arnau? Miren, lo que ocurrió fue un poco lo que denunciamos ayer, ¿verdad? Que curiosamente a esta periodista Julia, que trabaja por Gato Encerrado, un medio independiente, quien ha sido bastante duro o ha señalado con buenas investigaciones posibles casos de corrupción que involucran directamente al gobierno en el manejo de la pandemia, ¿verdad? Pues curiosamente, un día que estaba, de los pocos días que había salido de su casa y que estaba atendiendo en Capres una conferencia del ministro de Salud, llegaron a casa, no sabemos si uno o dos o varios sujetos. Eso fue el jueves pasado, jueves 2 de julio, hace una semana, exactamente. Así es. Entraron a su habitación, empezaron a tocar todas las cosas y al final del día se terminaron llevando prácticamente o únicamente su computadora. No se llevaron dinero, no se llevaron sus tarjetas, no se llevaron absolutamente nada, ¿no? La computadora de trabajo, la computadora que les servía para publicar o para trabajar estas investigaciones. Claro, miren, 2 más 2 son 4, ¿verdad? Y es curioso, y a mí, y ayer lo decíamos, me cuesta creer que esto sea un caso solo de criminalidad, porque si hay una persona que entra necesidad económica, por lucrarse, pues oye, no solo agarraría una computadora de trabajo, sino seguramente el dinero que se tenía lo agarrarían, probablemente tal vez las tarjetas de crédito no, porque uno puede dejar huella, pero es decir, cuanto al menos el dinero efectivo y otras cosas de valor que luego se pudieran vender, ¿no? Y esto no sucedió. El único de valor que se llevaron fue sobre la computadora de trabajo de ella, ¿no? Esto pues es alarmante y además nosotros ayer lo hacíamos un contexto. Ustedes probablemente lo han podido vivir también. En estos momentos, el trabajo del periodista, un trabajo del periodista independiente, un trabajo del periodista que quiere abordar todos los temas de una manera objetiva, se ha visto nosotros no tenemos la menor duda. Es decir, se ha prohibido accesos a conferencias, se ha hecho censura en el sentido de que periódicos que habían ganado licitaciones públicas con un proceso debido se les ha cancelado a la noche a la mañana por el hecho de que no les gusta la línea editorial. Nos consta que han habido seguimientos por miembros de la inteligencia del Estado a periodistas, ¿verdad? Y bueno, ya hemos podido ver también el tratamiento que han recibido compañeros del Faro, compañeros de la revista Factum, ¿no? Que incluso burlas y ataques directos por parte del propio presidente. A partir de ahí nosotros denotamos, y lo hemos puesto ya en conocimiento de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay una coacción, que hay una amenaza y que se está buscando que haya una línea editorial, que sea la línea editorial que le gusta al gobierno. Y esto es muy peligroso para la democracia, porque el periodismo no es que tenga que ser, y ustedes saben más, y me estoy metiendo un poco en su campo, pero lo hablo desde un punto de vista jurídico, ¿verdad? El periodismo tiene que ser independiente, el periodismo tiene que ser objetivo. Y el periodismo no es para alegrar las orejas del presidente de turno del gobierno, ¿no? Si hay cosas buenas, se tienen que aplaudir, se tienen que poner en conocimiento, pero si no hay cosas buenas, se tienen que también poner en conocimiento, ¿no? Y esto es la parte que parece que no le está gustando en el presidente Bukele, ¿verdad? De ser auditado, de ser puesto en luz pública por parte de periodistas que ejercen su labor, ¿no? Con más o menos aciertos, pero siempre que haya un rigor periodístico, que se siga la técnica periodística, creo que no debería haber ningún tipo de problema, ¿no? Y lamentablemente esto no es así y nos preocupa mucho porque la democracia y el Estado de Derecho pasan por una labor independiente de parte de ustedes, los periodistas. Yo siempre creo, y cuando se ha ido a una deriva de Estado autoritario, lo primero que se ha hecho siempre es intentar controlar los medios de comunicación. Porque si nosotros controlamos, nosotros no, el gobierno, si el gobierno controla los medios de comunicación, controla la línea editorial y al final está induciendo una forma de pensar a la población, que al final acaba leyendo las cosas que quieren leer, ¿no? Y esto está dejando de decir, ¿no? O está dejando de decirle al medio las cosas que suceden. Efectivamente, es decir, las cosas malas no se tocan, si hay corrupción no se habla y por tanto solo son alabanzas y lo que hace es ir perfilando la mente ¿no? que tenemos la población sobre el actuar del gobierno. Tú decías que habían indicios como de
es que no quiero usar esa palabra, como de seguimiento, de persecución. Julia Galarrete dijo algo al respecto, Arnau, porque ella denuncia el hecho que entran a su apartamento y le roban su computadora. Que es Solo la computadora. Ajá, entendemos así. ¿Habían otros indicios que ha denunciado ella respecto a que puede sentirse amenazada por la labor periodística que está realizando? Ella hasta el momento, este es el único incidente que relata. Yo cuando hablaba de estas características, hablaba en un contexto amplio del periodismo, porque creo que ayer una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es que el presidente nos dedicara un tuit a esto. Parece que le molestó mucho esta conferencia que hicimos, ¿verdad? Ya tuvo que dedicarnos un tuit para atacar. Por tanto, no sé, creo que se sintió interpelado, se sintió como sí, que le estábamos hablando directamente a él, porque es extraño que el presidente nos quiera dedicar un tuit, pero bienvenido sea, abrir el debate, ¿no? Pero el presidente ayer decía, no, es que se quejan por el robo de una computadora. No, esto es simplificar extremadamente el problema, ¿verdad? El robo de una computadora de trabajo, el cual puede contener mucha información e información sensible que compromete al gobierno, incluso poder saber las fuentes. Es decir, ojo, porque no es una computadora de trabajo, es lo que hay dentro de la computadora. El valor no es el aparato, el valor es la información que hay adentro para saber fuentes, para saber de dónde, cómo están trabajando un medio independiente. Pero además es que si esto hubiera sido el único hecho que ha sucedido en el periodismo, podríamos decir, bueno, pues mire, lamentablemente vivimos con un índice de criminalidad en el país muy feble, muy débil, digamos. Pero no, hay un conjunto de elementos de coacciones, amenazas que yo les comentaba, ¿no? Y por tanto, esto para mí es un elemento más a esta estrategia, ¿no? De intentar monopolizar la línea editorial de los periódicos, de los programas de televisión, de los programas de radio. Ok, bueno, tú dices, comenzaste diciendo 2 más 2 es 4, o sea, hay muchas situaciones que podrían estar diciendo de que que el hurto, el robo, mejor dicho, fue por la labor periodística que realiza, ¿verdad? Y lo que podría estar investigando esta periodista. Sí, porque vaya, tal vez hay gente que podría decir, no, hombre, estos de los derechos humanos siempre andan viendo cosas donde no las hay, qué exagerados y todo esto, pero siempre, lo raro... Siempre se sienten atacados. Sí, pero lo raro es que solo se robaron la computadora de trabajo donde tenía, como dice Arnau, información sensible. Perdón, pero están martillando a la par de mi casa, no soy yo. Esto es lo sorprendente, ¿verdad? Y ya les digo, y ustedes lo saben mejor que yo, pero el aparato no tiene, la compu en sí no tiene valor. Pues sí. Tiene un valor relativo. Es decir, el valor de las investigaciones, ustedes saben que una investigación se construye en base a fuentes, que es una de las principales herramientas que tiene el periodista, fuentes que están protegidas constitucionalmente, que nadie puede saber, ¿verdad? A partir de ahí, pues extraer toda esta información, incluso saber cuál es la siguiente publicación que pueden hacer ya para preparar el terreno, pues esto es, yo creo que la finalidad, ¿no? De poder tener la computadora de trabajo de esta periodista. Bueno, Arnau, te vamos a ir dejando ya porque no sé por qué te van a quitar la luz. ¿Qué onda ahí? Desconozco, es una orden que me ha llegado desde la administración del condominio de departamentos donde vivo, bueno. Pero como intento siempre seguir la ley y ser aplicado, la voy a seguir a rajatabla, y el miedo que tenía es que de repente nos quedáramos sin conexión y sin podernos despedir. ¿Sabes qué? Seguramente será mantenimiento, Tony, de repente. Sí, ¿sabes qué vamos a hacer? Le he pedido al equipo de producción allá en cabina que ubique la transmisión que está dando ahorita la declaración del padre José María Tojeira. Entonces te vamos a despedir a ti entonces, Arnau, agradeciendo tu tiempo y que siempre estás anuente a participar en nuestras entrevistas, y vamos a tratar de quedarnos un ratito escuchando al padre Tojeira. ¿Te parece? Perfecto, él es la voz de las víctimas, es la voz de la UCA, es la voz de la IDUCA, y es a quien tenemos que escuchar, ¿verdad? Y que pueda explicar pues, lo que vivió y lo que conoció. Yo les agradezco muchísimo el espacio y también el interés en un tema que creo que es de suma importancia a nivel de país y para la memoria colectiva. Muchas gracias. Gracias, Arnau. Gracias por aclararnos la situación. Buen día. Entonces, nosotros, son las 8:54, Tony. Sí.